ocasión que me han invitado a participar en el ciclo de charlas y seminarios que organizan. Como habréis visto por la presentación que ha hecho Montse, mis áreas de trabajo podrían parecer un tanto alejadas de algunas de las preocupaciones que puedes tener, pero llegarían desde disciplinas que en el actual escenario universitario pueden estar en muchas ocasiones separadas. Formalmente me dedico a asignaturas de filosofía moral y política en la Facultad de Humanidades y que tienen mucho que ver con las desigualdades en salud. Pues alguien dirá que nada y otros diremos que mucho. La propuesta que os traigo aquí hoy, sobre la que hemos estado trabajando durante unos cuantos meses y que la traigo especialmente pensada para compartir información, para compartir una investigación, para compartir unas reflexiones, sin haber construido un discurso cerrado, sin haber construido una conferencia que sea una esfera, sino más bien como un conjunto de aportaciones pensadas para personas que desde diferentes espacios de trabajo, desde diferentes inquietudes, desde diferentes investigaciones en curso, a lo mejor podamos encontrar la manera de confluir. Es decir, que desde la perspectiva académica esta era la preocupación. Después ha entrado en la presentación una parte final dedicada concretamente a la participación de los estudiantes en la universidad. Y el título que acordamos es Jóvenes y participación política y social en un mundo en crisis. Hemos visto que por los acontecimientos, como explicaba Montse, y porque, por ejemplo, hoy en estos momentos se está desarrollando en esta universidad unas jornadas de los consejos sociales de las universidades españolas y que han generado la contestación de una parte del estudiantado crítico porque no han sido incorporados y porque estos consejos sociales están debatiendo sobre una cuestión que ya desde hace unos cuantos meses está, digamos, en la agenda del gobierno, tanto de la Generalitat como estatal, sobre el papel de la democracia en la universidad, sobre cómo debe ser lo que llamamos la gobernanza de la universidad. Esto nos parece que también podría ser interesante incorporarlo y veréis por el conjunto de la exposición preparada para hacer lo que se nos pide que hagamos a la gente que hacemos investigación, que es transferencia de conocimiento. Otra cosa es si el conocimiento que transferimos interesa más a unos o a otros. Yo vengo con todas las ganas de transferir aquello en lo que hemos trabajado y que sirva para las personas que piensen que puedan utilizarlo. Y luego, especialmente, hemos preparado una sesión que no vaya más allá de los 30-35 minutos, me decía Montse, para que tengamos tiempo para el debate. Os lanzo algunas ideas, algunos datos y a partir de aquí trabajamos. Una previa. Como decíamos, lo que vamos a presentar aquí surge de los trabajos realizados en el Centro de Estudios por Eventos Sociales y específicamente de un proyecto que hicimos para el Observatorio de la Juventud de la Generalitat, un proyecto que lleva por título Vivim en presència de la realitat, una aproximació qualitativa de la participació juvenil en organizaciones políticas no convencionales. Este es un proyecto que se presentó a una convocatoria que tiene el Observatorio de la Juventud de la Generalitat, a lo mejor algunos lo conocéis, una convocatoria pensada para financiar investigaciones que tengan que ver con asuntos relacionados con la juventud. Y nosotros lo que propusimos era trabajar sobre lo que en el ámbito de la sociología y de la ciencia política se está llamando las organizaciones políticas no convencionales. ¿Y qué son esto de las organizaciones políticas no convencionales? Pues son lo que se escaparía de los formatos más tradicionales, como son los partidos políticos o los sindicatos.
¿no? Desde hace unos años se está viendo que hay un aumento de la participación juvenil en espacios que no son los habituales. Entonces, cuando los sociólogos, politólogos y compañías se dedican a estudiarlo, acaba saliendo un porcentaje, al principio más pequeño, pero que luego ha ido subiendo, de otros, gente rara, gente diversa. Si luego eso lo juntamos con episodios como puede ser, si recordáis, la huelga general del 29 de septiembre de 2010, ¿no? Y la eclosión de un concepto, ¿no? Los antisistemas. Barcelona, patria de los antisistemas, capital mundial de los antisistemas. Empiezan a surgir preguntas en determinados ambientes de quiénes son estas personas que se movilizan de este modo, que plantean estas alternativas. Luego ya podemos hablar de algo que nos queda a todos más cerca, que es el 15M y la evolución del 15M, y empiezan a proliferar luego también preguntas sobre ¿y esta gente dónde estaba? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué papel tienen los sindicatos, los partidos? El estudio lo propusimos antes del 15M y en parte pensando en algo que ya venía pasando, ¿no? que episodios de movilizaciones actuales han puesto más sobre la mesa, pero que ya estaba presente. Y luego un tercer punto como previa, que es que la aproximación que tenemos es interdisciplinar. Nosotros venimos de las humanidades y ciencias sociales, pero también reivindicamos el papel de las humanidades para este tipo de investigaciones, por tanto, desde la historia de las ideas, la filosofía moral y política, la ciencia política, sociología, esto ya es más actual, pero los de humanidades nos dedicamos a la poesía, que también nos gusta mucho, pero también podemos hacer análisis sobre la realidad desde aproximaciones que a lo mejor otras disciplinas están desatendiendo un poco. Entonces, para empezar, y pensando un poco en el escenario que hemos tenido de la crisis que antes comentábamos, habría que intentar superar determinadas dificultades que nos impiden tomar en consideración el fenómeno del que vamos a hablar. Una primera dificultad sería la atracción de la novedad. Aparece el llamado 15M y todos empezamos a hablar de 15M, entonces ya rápidamente se habla del movimiento 15M y movimiento social, luego aparece el 25S y ya tenemos el movimiento del 15M, el movimiento del 25S, que es una cosa, que es la otra, es igual. En la prensa todo es movimiento, cuando se opina con cierta facilidad se utilizan estos conceptos y eso nos puede impedir ver de dónde viene la gente que está actuando, si eso hasta qué punto es nuevo. Por tanto, primero, la atracción de la novedad. Segundo, la falta de memoria y pensamiento histórico. Una de las cosas que la gente que se dedica a la historia, o algunas de las personas que se dedican a la historia, tienen muy claro es que es bueno pensar históricamente. Es decir, es bueno pensar en qué ha ocurrido a lo largo de la historia, qué ha ocurrido en épocas anteriores, incluso en épocas de las que no tenemos datos, porque las series de datos nos dan lo que nos dan, pero eso no quiere decir que no hubiera vida antes, ¿no? Y por tanto la historia nos puede ayudar para eso. Y una última dificultad, en formato de pregunta, nueva situación, nueva gente, nuevas ideas, nuevas maneras de hacer, nuevas propuestas, ¿hasta qué punto eso es nuevo? ¿No? Plantearnos seriamente, más allá de la atracción de la novedad, si eso que directamente calificamos como nuevo es nuevo o no lo es. Por tanto, una vez planteadas estas cuestiones, vamos directamente al punto 2. Vamos a hablar de participación de la juventud y vamos a hablar de participación de la juventud social y política. ¿Por qué participa la juventud? ¿O por qué se mueve a participar políticamente, socialmente? Nosotros identificamos tres elementos importantes y que además tendrían que ver con una triple exclusión o percepción de exclusión. Una exclusión económica, una exclusión política y una exclusión identitaria. Esas tres exclusiones generan limitaciones. Cuando tú estás excluido, tienes unas limitaciones. Limitaciones de acceso a los recursos, al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la salud. Unos últimos datos que salían hace unos días, la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa está en España con un 52,1%.
y solo el 45,6% de los jóvenes entre 18 y 34 años están emancipados. Entre 18 y 34 años, solo el 45,6% que están emancipados. De ahí hay exclusiones evidentes, limitaciones evidentes. Pero no solo la cuestión de los recursos, el trabajo, la vivienda, la educación, la salud, que eso también puede tener que ver con la situación actual en la que nos encontramos, los recortes de los que antes estábamos hablando, incluso aunque no lo sufran, es decir, nosotros nos movilizamos por la salud, aunque no seamos el perfil más usuario, ¿no? Un segundo ámbito de limitaciones. En el ejercicio de la representatividad política hay una clara percepción entre determinados sectores de la población joven de que están excluidos de la participación política por la vía de la representación. Es decir, la nuestra es una sociedad que se fundamenta en una democracia representativa, pero está en cuestión la representación. Y no lo está solo desde el 15M, desde el grito no nos representa, sino que ya está planteado eso de antes. Y un tercer ámbito, que es el del reconocimiento. Ya no solo en el ejercicio de la representación, ya no solo en poder actuar o poder que alguien actúe representándote, sino incluso que seas reconocido. Que sea reconocido como un agente, como un actor, ¿no? Y hablaba al inicio de cómo intentábamos relacionar o cómo iba a incorporarse a esta sesión la cuestión que hoy de algún modo ha protagonizado la vida en la universidad con las jornadas sobre los consejos sociales, ¿no? Se organizan unas jornadas sobre los consejos sociales de las universidades. Para las personas que no sepáis, el Consejo Social es un órgano muy importante de decisión dentro de las universidades, en las que está establecido que haya como mínimo un estudiante. Se organizan desde el conjunto de consejos sociales de las universidades de España, pero no se piensa en que nadie de los que tenga que intervenir sea estudiantes o sea un sindicato de estudiantes, o no hay ninguno de las personas que van a leer ponencias estos días y que van a participar que vaya a plantear desde la perspectiva de los estudiantes. Podemos traer una persona de Massachusetts para que nos explique lo bien que lo hacen, o gente de Israel, o gente de muchos lugares, pero no nos planteamos, por ejemplo, a la hora de organizarnos, pues tener contacto con los sindicatos de estudiantes, asociaciones, representantes de estudiantes, más allá de, a lo mejor, invitarles formalmente al estudiante que forma parte de nuestro consejo de estudiantes. Por eso es también la cuestión del reconocimiento. Formas de participación. La gente que en algún momento se haya dedicado a esto, que haya leído al respecto, habrá visto que cuando, por ejemplo, desde la sociología se plantea qué es participar políticamente, desde llevar una chapa, llevar una pegatina, eso ya puede ser participar en una manifestación, grados de participación, si eres esporádico, si eres habitual, si no participas nunca, hay diferentes maneras de hacerlo. Yo de entrada aquí lo único que voy a hacer es daros unos datos sobre las formas de participación que salen, que nos muestra un estudio cuantitativo, seguramente el más importante que hay en Cataluña para estas cosas, que es la enquesta de participación política a Cataluña. La hace el Observatorio de la Joventut de la Generalitat, y en el avance de resultados de la última, que se ha desarrollado, las encuestas se desarrollaron antes del verano, nos da cosas significativas. Podéis ver, por ejemplo, que la participación en organizaciones en defensa de los derechos humanos y pacifistas tiene un 11,8% de personas que dicen que están vinculadas, ¿no? En asambleas y sindicatos estudiantiles estamos hablando un 8,8%. Alguien puede pensar, no son números muy altos. Bueno, grupos ecologistas en defensa del territorio y protección de los animales, 6,5%. Plataformas alternativas, altermundistas, anticulturalistas, centros sociales ocupados, 4,6%. Y luego llegamos a la participación convencional o tradicional, o que se ha calificado así, que nos da que un 3,6% de los jóvenes entre 15 y 29 años participan en partidos políticos y en sindicatos un 4,3%. Es decir, si comparamos, tenemos
el doble de estudiantes que está participando en asambleas o sindicatos estudiantiles que no en partidos políticos. Y si vamos a las entidades por derechos humanos pedidas, mucho más. Y si pensamos, por ejemplo, en centros sociales ocupados, pues también superan, ¿no? Entonces, aquí está ocurriendo algo desde hace unos cuantos años, ¿no? Que son las vías tradicionales por las que los jóvenes se socializaban y participaban en política, ha cambiado, ha ido cambiando. Y hoy estamos en un escenario mucho más abierto, donde los llamados, las nuevas formas de organización han tomado mucha más relevancia. Estos datos para que nos hagamos un poco una idea. En la encuesta citan os he destacado un fragmento de su primera análisis reflexión. Nos dice: la persona joven opta por formas de participación menos institucionales. Cualquiera de las que tenemos en esta lista, en relación con un partido político o un sindicato, es menos institucional. O bien todos lo tenemos claro. Caracterizadas por estar más vinculadas a la causa por la cual se implican. Es decir, que hay una estrecha relación entre aquello que te preocupa y el tipo de organización en el que estás para actuar sobre ello. Por resultar más inmediatas y porque se llevan a cabo a nivel individual. Hay una individualización de la participación. Aquí no aparece, pero luego veremos otros elementos, como puede ser la horizontalidad. Si pensamos en plataformas alternativas altermontistas, anticapitalistas o centros sociales ocupados, la horizontalidad es una manera de trabajar. Si pensamos en asambleas estudiantiles, la horizontalidad tiene su papel. Eso vamos a irlo viendo. ¿La participación está pensada como la inscripción o es una actuación más activa en la institucionalidad? ¿Está pensada, perdona? Como la inscripción a la institucionalidad, por ejemplo, ¿cómo es la pregunta de si usted participa? La pregunta viene a ser ¿en qué tipo de espacios participas? Entonces, bueno, pues yo, no es excluyente, es decir, yo soy de un partido político y además estoy en una asamblea de estudiantes, o estoy en un partido político y estoy en la asamblea del barrio y estoy en una entidad en defensa de los derechos de los animales. Aquí no estaría tanto la cuestión del grado de implicación en la participación. Estaría fundamentalmente los espacios que eligen para que veamos qué naturaleza tienen nuestros espacios. Entonces, quería relacionarlo con la cuestión del momento que estamos viviendo. Con esta radiografía de la situación que tenemos de tipo de participación, pensar también en la situación política, de algún modo, o movimentista en la que nos hemos encontrado. Se ha hablado mucho del 15M como un episodio, un escenario en el que nueva gente aparece. ¿Hasta qué punto hay nueva gente? ¿Hasta qué punto es una continuidad de lo que existía? ¿Hasta qué punto es una ruptura? Yo os planteo aquí, digamos, 4 apuntes. El 15M ha producido cambios dentro de las personas que ya se movilizaban, en las que no lo hacían y se han sumado, y en aquellos colectivos que son destinatarios de las críticas del movimiento. Es decir, que nosotros podemos encontrar que el escenario de movilización en el que nos encontramos ha llevado a mucha gente nueva a participar, eso es así, a otras que ya lo hacían continuar con el tipo de participación que tenían, algunas a cambiar su manera de participación porque estaban en espacios a lo mejor más determinados, más delimitados, con unas maneras de hacer y han optado por cambiar a otras maneras de hacer. Y luego, evidentemente, han tenido incidencia en aquello sobre lo que querían tratar. El 15M ha dinamizado la movilización, la ha hecho más plural, más amplia, más rica, más unitaria en muchos aspectos, más elaborada y con más capacidad de repercusión e incidencia en aquello que se quiere cambiar, y esto es una aportación del nuevo escenario en el que estamos. El 15M ha llevado a las plazas y las calles del país a personas que por juventud o por falta de ánimo no habían participado en otros movilizaciones recientes. Y aquí encontramos esta aportación de nueva gente o de gente que había estado y que lo había abandonado y que vuelve a empezar. No vamos a entrar en
más detalles sobre esta cuestión, pero luego habría que intentar romper con la idea de 15 de juventud, ¿no? o movilizaciones recientes y juventud. Los galloflautas han roto mucho con eso, especialmente a nivel de imaginario, por el tratamiento que han encontrado en los medios, pero no solo es eso, ¿no? En las movilizaciones actuales, seguramente una de las grandes cosas que ha ocurrido respecto a periodos anteriores es que el sector de jóvenes ha crecido significativamente, pero también se ha conseguido que, digamos, el escalado de generaciones no tenga tantos vacíos como tenía en otros momentos. Aquí viene un momento así de relax, de descanso, con algunas imágenes de carteles, convocatorias, pero que están pensadas para que nos fijemos en la cuestión sobre las exclusiones. En este caso, dos carteles, uno de no vas a tener una casa en la puta vida, y que seguramente os suena a unos cuantos. Esta incluso, si nos fijamos en el tipo de imagen, puede recordar al 15M, pero esto no es de este año ni del anterior, esto es del 2006, 2007, 2008. Al lado tenemos un cartel de unas jornadas. No dejemos que el banco nos eche de casa. Entre una cosa y otra han pasado cosas. Primero, no vas a tener una casa en la totalidad, planteaba en un periodo de crecimiento económico las dificultades del acceso a la vivienda por parte del sector joven. Luego eso enlazó con una movilización en contra del mobbing inmobiliario, es decir, personas que estaban sufriendo el acoso de propietarios para digamos, conseguir edificios en lugares bien situados de la ciudad. Y aquí hay gente que ya se estaba moviendo, ¿no? Y estamos en eso, 2006, 2008. ¿no? Por tanto, esto nos sirve para hablar de exclusión en un caso en época de bonanza y en otro caso en época de crisis, si queréis. Y luego también para pensar la continuidad de la movilización. Hay gente que estaba metida aquí y que hoy está pues, en la plataforma de Tecnopolémica, por ejemplo, o en otros espacios. Los estudiantes, 2007, 2008, 2009, ¿no? La movilización llamada contra Bolonia, la movilización en defensa de la universidad pública, con un año importante que es el 2008-2009. Estos todos son carteles que han circulado por aquí en la universidad. El de 4 entradas a los Mossos se refiere a nuestra universidad y a la aparición que hubo, un poco para ver también la continuidad del movimiento estudiantil, que en ese periodo, el de Bolonia, de algún modo, estaba cuestionando qué modelo de universidad había y ante determinadas, por decirlo así, ante determinados peligros de incorporación de sector privado, de privatización de la universidad, de disminución de la democracia interna, pero en un escenario de bonanza, en el que la universidad podía ser una situación muy goloso para mucha gente. Cuando acabó esa movilización ya se empezaba a ver el escenario de crisis. Hoy estamos en el escenario de crisis. Dentro de las movilizaciones está la crítica a los recortes, pero continúa estando también qué modelo de universidad, qué modelo de democracia. Aquí esta es una diapositiva pensada para plantearnos si el 15M es un movimiento social o no. No voy a dedicar mucho más porque además estamos en las 2 y nos quedaría media hora por delante, pero la idea es, ¿podemos hablar del 15M como un movimiento social? ¿Es un movimiento social o es otra cosa? Gente que ha estado en los orígenes, o para entender qué es este periodo actual de movilización, gente que a lo mejor no ha estado tan presente en otros periodos, como es las personas relacionadas con la cultura libre, el software libre, ¿no? Me parece que hoy se celebran los Oscars y eso, seguramente para mucha gente ¿qué es eso? Los Oscars en versión porno, porque tienen una X ahí. No, es la defensa de la cultura libre. Aquí tenemos la movilización contra la llamada Ley Sinde, gente que estuvo muy activa desde el ciberactivismo,
Aquí estamos llegando ya a las primeras convocatorias que de algún modo anticipan lo que sería el 15M, que es la plataforma que surgió de Juventud Sin Futuro, que convocó el 7 de abril en Madrid y también en Barcelona. En Madrid tuvo más repercusión que aquí, pero fue un primer espacio en el que mucha gente se encontró, muy relacionado con la juventud, juventud sin futuro, sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo, exclusiones. La convocatoria del 15 de mayo, la convocatoria para rodear el Parlamento. Si pensáis, esto como esta, si pensáis en la repercusión que ha tenido o las posiciones que han tenido incluso algunas formaciones políticas respecto del 25S con lo que tuvieron aquí, yo creo que ha habido cambios. Ha habido cambios en el movimiento, que seguramente ha preparado mejor un acto que se quiere de desobediencia, y ha habido cambios también en algunas formaciones políticas que en un momento se pusieron de un modo muy crítico, cuando tampoco estaba muy claro qué continuidad iba a tener esto del 15M. Estamos aquí el 19 de junio, 14 de junio, 15 de junio, a un mes de su aparición, y ahora ha conseguido asentarse y está instalada la idea de que esta democracia en la que vivimos, este sistema económico, tiene que ser cuestionado. La movilización continúa, la gente que se dedica a la evolución de las movilizaciones de los movimientos sociales, pues habla de que en verano pues esto acostumbra a decaer siempre, ¿no? Pues el 2011 el verano fue bastante activo y este también lo ha sido, y eso indica el nivel de preocupación y de voluntad de actuar. La gente de la plataforma, 25 de septiembre, la plataforma es 15M, no es 15M, vienen de antes, pero se alimentan mucho del nuevo escenario. Una propuesta global de movilización, la del 15 de octubre. Pensar sobre las nuevas propuestas, hasta qué punto lo que se está planteando es nuevo, o tiene continuidad con cosas que habíamos visto antes en relación, por ejemplo, con la democracia, con la representatividad de los representantes. No es casual que en muchos de los colectivos que se han movilizado tengan presente la transición y lo que ha pasado entre medio, y que la transición vuelva a aparecer, en este caso no como por ejemplo quiso el presidente Aznar para una segunda transición en una dirección, sino para hacer una enmienda a lo que fue ese proceso. Este es un juego de tweets para pensar sobre qué es exactamente lo que se plantea. Un juego de tweets entre dos personas diferentes, Subirats, el sociólogo, catedrático de la Autónoma, Ibai, un activista, abogado, gente de generaciones muy diferentes, en la manifestación del 19 de junio, en el que en principio los dos estaban en la manifestación. Subirats dice de esa manifestación: expresión pacífica, rebelde de gente que no se siente escuchada y no quiere verse silenciada. Si las instituciones no lo ven, todos perderemos, algo en que seguramente muchos debemos estar de acuerdo, muchos deben estar de acuerdo, especialmente en la parte de las instituciones. Y Ibai le responde: creo que no lo has entendido, no gritamos no nos escuchan, sino no nos representan. Y aquí hay un elemento importante, ¿no? La distinción entre si es una voluntad de ser escuchados o es una enmienda a la representación. Y dentro de la movilización vamos a encontrar cosas muy diferentes. Dentro de sectores de los que hemos trabajado en nuestro estudio hay gente que está trabajando al margen de las instituciones, está creando su propia realidad, y hay mucha gente joven que piensa directamente en la cuestión de la no representatividad, que hay que buscar otros mecanismos para hacer política, y esa no pasa por la representatividad política, al menos como está planteada ahora. Y eso nos lleva, por ejemplo, a una pregunta sobre las nuevas maneras de hacer que salen de estas maneras de participar de la juventud, donde la horizontalidad, a la que ya he hecho referencia antes, está muy presente. Los comportamientos horizontales, no solo como deseo de lo que querríamos que fuera, sino incluso de cómo nos organizamos los que estamos participando. Es tan importante cómo nos organizamos nosotros que aquello que vamos a reivindicar.
y la horizontalidad está muy presente en muchos de estos espacios de participación de sectores jóvenes al margen de lo tradicional. La cuestión de la no violencia y la no violencia, esto podría dar para una sesión entera y ahora por unos momentos, si a alguien le interesa lo continuamos hablando luego, pero sobre todo eso relacionado con la desobediencia. Es decir, nos damos cuenta que para poder tener incidencia, si la representación no funciona, lo que nos queda es no obedecer a lo establecido. Si lo establecido no nos funciona, lo que vamos a intentar hacer es no cumplir con lo establecido. Esto tampoco es nuevo. Etienne de la Boétie, amigo de Montaigne, tiene un texto sobre la servidumbre voluntaria, sobre cómo el poder de los que nos gobiernan es aquel que nosotros les damos. Pues de algún modo funciona igual aquí. Se plantea, vamos a desobedecer por opciones no violentas, es decir, no obedeciendo las leyes establecidas para generar una nueva legalidad. La distinción entre legalidad y legitimidad está muy presente en estas nuevas formas de organización, tanto por la manera de actuar como por las propuestas que hacen. El cuestionamiento de la representación política de los procesos electorales, esto está claro y lo hemos ido viendo en todos los procesos, con algunas excepciones, y la realidad del País Vasco, y a lo mejor, y eso es un apunte que no está estudiado y por tanto solo lo dejo en el aire, la que vamos a ver ahora en las elecciones catalanas puede dar algún cambio. Por ejemplo, la aparición de las CUP abre un espacio a personas que forman parte de esos espacios de los que estamos hablando y que consideraban que la vía de la representación política no era la suya, a optar por el voto, incluso no siendo independentistas. Es decir, la CUP, que para algunos analistas es una formación que va a disputarle el voto a Esquerra Republicana o a determinados sectores independentistas en iniciativa, para muchos va a ser una opción por la vía de las nuevas formas de hacer política. No necesariamente por el programa electoral, que también, sino por lo que pueden representar las nuevas formas de hacer política. Habrá que verlo. Pero esto sale en las entrevistas realizadas. La opción de las CUP en el ámbito municipal ya resulta atractiva para algunos colectivos y ahora, con la dimensión, ayer en Catalunya Radio entrevistaban al candidato para Barcelona, David Fernández, y bueno, la red había movimiento. Hay expectativa. Habrá que ver. Los planes de rescate ciudadano. Esta es una iniciativa de diferentes colectivos, pero en el fondo responde a una idea básica, que es lo que no haga el Estado, lo que no haga Europa, lo vamos a intentar hacer nosotros con nuestras posibilidades. La plataforma de afectados por la hipoteca da apoyo y busca alternativas. 500 Parvins en Habitatge hace lo mismo. Y a pequeña escala hay quien intenta ofrecer sus alternativas, que pasan por rescatar a las personas, rescatar ciudadanos, y no necesariamente rescatar. Aquí habían ciertas explicaciones un poco más detalladas sobre cada uno de los puntos, con datos sobre la cuestión del voto, cómo ha aumentado la abstención del voto nulo. Significativamente, en las últimas elecciones estatales el voto nulo sube, y sube mucho. El voto nulo tiene un componente político diferente al voto en blanco o al voto de la abstención. Si queréis, esto lo hablamos. Este es uno de los proyectos del edificio 15O, pensado para dar habitáculo, dar vivienda a personas que han perdido sus pisos por el tema de hipoteca, por no poder alquileres. Un edificio que ha estado 6-7 años sin ningún uso, se había construido y no tenía, se ocupa y se da a familias para que puedan vivir. Una pregunta sobre los resultados, ¿no? Hemos estado hablando de cómo participan, qué hacen. Bueno, en algún momento nos tendremos que preguntar por qué resultados obtienen. Yo creo que hay resultados en diferentes ámbitos, sobre las personas mismas que actúan, sobre la persona que actúa, eso tiene resultados, pero también sobre la opinión pública, y hemos visto datos sobre el apoyo de la opinión pública que pueden tener este tipo de actividades, en contraposición con opinión publicada que puede querer construir determinadas imágenes en parte criminalizadoras de la movilización. Esta, por ejemplo, es una imagen del 16 de octubre. Después de la jornada de movilización global del 15 de octubre, ABC elige para portada esta fotografía, que no es de España, que es de Italia. La única movilización que se conoce
del 15O, que tuvo incidentes graves, que tampoco fueron tantos, pero es suficiente para poder sacar esta portada. En contraposición, la encuesta del CIS, con un 70,3% de gente que tiene una visión positiva de lo que lleva a la movilización. Tiene efectos en las instituciones políticas, que estamos empezando a verlos, y habrá que trabajarlos con calma y hacer estudios de impacto al respecto. Y para acabar, la cuestión de la universidad, sobre la que ya he dicho algo antes. Recordemos, participación en asambleas y sindicatos estudiantiles, un 8,8%, uno de los porcentajes más altos de los que hemos visto. Doblan al de partidos políticos, es decir, que una parte de nuestros estudiantes activos actúan en la universidad. Y la pregunta es, ¿y qué papel tienen en la universidad? ¿O qué papel se les da? ¿O hemos pensado entre todos darle? ¿No? ¿Qué esperamos de la universidad? ¿Cómo se gobierna? Y seguramente una de las cosas que nos encontraremos es que los espacios para la participación son muy limitados y que conducen en demasiadas ocasiones a caminos sin salida, ¿no? Ya hablábamos del tema de los consejos sociales, pero podríamos poner muchos más casos. ¿Eso qué lleva? Pues lleva a estos conceptos sobre desafección. Yo he planteado los dos conceptos finales como el declive del reconocimiento de la participación, es decir, cuando tú no encuentras la manera de poder conseguir aquello que buscas, o te radicalizas en el sentido de enfrentarte más directamente con la institución, o muchas veces lo dejas porque no hay capacidad de actuar, y la idea de superación de la participación por la acción, es decir, estamos cansados de planes de participación, no solo en la universidad, pero en otros aspectos, y entonces pasamos a la actuación. Personalmente, como miembros de la comunidad universitaria, ya sea como estudiantes, profesores, investigadores, creo que más allá de aquello a lo que nos dediquemos, debemos pensar cómo funciona nuestra universidad, ¿no? Y eso solamente lo hacemos poco. Y en el escenario actual, donde la situación económica lleva a determinadas políticas que nos pueden gustar más o menos, pero que en muchos casos podemos entender que hay que hacer algo, entonces vamos a decidir cómo lo hacemos, pero la participación no cuenta porque la participación en nuestras universidades es limitada. Hay otras decisiones que no tienen nada que ver con el contexto socioeconómico en el que nos movemos, que tienen que ver con, por ejemplo, cómo queremos que sea la democracia en la universidad. Entonces, ¿por qué tenemos que reducir democracia? ¿Por qué tenemos que limitar calidad democrática? ¿Por qué tenemos que pasar a modelos en los que, por ejemplo, el rector o la rectora no sean votados? ¿Por qué no podemos votar director del departamento? ¿Por qué no podemos construir unas universidades como deberían ser otros espacios de nuestro modelo, de nuestro recorrido de enseñanza, donde las personas que participan, desde estudiantes a profesorado, generen modelos de participación? ¿Nos creemos que somos una democracia donde la participación tiene un papel o no? Si no nos lo creemos, pues entonces el camino que estamos siguiendo ya nos está bien. Pero si pensamos que sí que debe ser, entonces tenemos que generar otros modelos de actuación. Entre las personas trabajadas para este estudio está clara que la participación es esencial y la llevan a cabo ellas directamente. Y no solo la participación, la acción, ¿no? La superación de la participación por la acción. En la universidad eso hay colectivos que lo intentan hacer, pero es complicado, cuando en principio debería ser uno de los lugares más favorables para ello. Como comunidad universitaria solamente somos los que tenemos más recursos para poder generar participación y hacerla efectiva. Pero parece que nos interesan otras cuestiones. Lo dejo aquí y entramos en debate, cuestiones, preguntas.